En confraternidad argentino-armenia. Hay argentinian y Ejpairakchutian Mech. Otra vez con ustedes, en confraternidad argentino-armenia, como todos los domingos, hoy empezando el mes de marzo. Y a partir de hoy vamos a desarrollar, según las sugerencias recibidas en función del pedido formulado, distintos temas a lo largo de todo el mes. Tal que, por ejemplo, durante el mes de marzo, hemos decidido, por sugerencia y aceptación de los distintos panelistas, tratar el tema vinculado específicamente a la religión. Entre otras cosas, Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial y nos pareció oportuno y coherente tomarlo como tema de este mes. En función de tal, un colaborador y amigo de todas las semanas, Martín Quesquicián, hoy nos va a hacer alguna referencia específica al tema central y a la bendición de los santos óleos. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Realmente siento una gran satisfacción hoy, fuera de lo común, porque hablar sobre la bendición de los santos óleos es una cosa realmente que me llena de orgullo como armenio, me llena de fe como armenio que es cristiano y profesa la religión cristiana. Usted sabe que la bendición de los santos óleos es una de esas ceremonias que creo que no hay ninguna iglesia en el mundo que lo hace. ¿Por qué lo hace la iglesia armenia? No sé, pero yo pienso que todo esto parte desde San Gregorio el Iluminador, desde el 301 de nuestra era, como usted dijo hace un rato, cuando el rey Bertat o el rey Tiridates adoptó el cristianismo como religión oficial, luego de un problema que ha tenido y un proceso que hubo, que esto creo yo lo vamos a hablar en otro programa. Sí, señor. Hoy vamos a hablar específicamente de los santos óleos. Los santos óleos parten desde ese momento. Es una ceremonia que se hace cada 7 años. 7 años, y uno dice, ¿por qué se hace cada 7 años? Pienso que es un número algo místico, digamos así, ¿no es cierto? Que está relacionado con los 7 días de la semana, la creación de Dios, todo eso está relacionado para que se haga cada 7 años. Entonces, cada 7 años, a partir del año 301, se viene haciendo esta ceremonia, llena de música, de colorido, de fe. Es una cosa que, algo que yo siempre digo de que todos los armenios, y no armenios realmente, pero más los armenios porque nos toca más directamente, una vez en su vida tendrían que ver una bendición en Armenia, en la Santa Sede, en Echmiadzin. Bueno, usted contestó la primera pregunta que le iba a hacer. ¿Dónde se lleva a cabo? En Echmiadzin. En Echmiadzin. ¿Quién participa de esta ceremonia? Participa su santidad, el patriarca de todos los armenios, en el momento, el que está lógicamente en este momento, Vazquén I, lógicamente. Correcto. ¿Y hay participación de los distintos representantes eclesiásticos del mundo? Todos los eclesiásticos del mundo participan, tanto es así que todos los representantes y jefes de comunidades, obispos, arzobispos, archimandritas y curas son invitados a esta ceremonia y van allá, participan de esto que dura aproximadamente unas 3 horas, esta ceremonia. Comienza a las 10 de la mañana, termina a la 1 de la tarde, se hace normalmente entre el 25, 26, 27 de septiembre, puede cambiarse para otra fecha, 1 de octubre, 2 de octubre, no interesa eso realmente. ¿Se puede dar una imagen gráfica de cómo se lleva a cabo el tema de la bendición? Claro, podemos llevarlo, como no, y lo vamos a ver en las diapositivas. En la diapositiva lo vamos a ver. O sea, se prepara el estrado delante, o sea, en la entrada de la iglesia, en la entrada de San Echmiadzin. ¿Por qué se hace ahora delante? En la entrada se prepara un estrado muy grande que aproximadamente tiene 10 metros por 10 metros de ancho. Antes se hacía dentro de la iglesia de San Echmiadzin, pero lo que pasa que antes la gente acudía en mucho menor cantidad, y aparte que lógicamente las distancias en aquel entonces eran largas. Hoy las distancias se han acortado, claro. Entonces las ceremonias se pueden difundir mucho más y la gente acude mucho más realmente. Calcule usted de que en el año 69 había aproximadamente, se calculaba que había entre 5.000 y 10.000 personas. En el año 76 hubo aproximadamente unas 30.000 personas acudieron a este acto. Y hoy, 1 de marzo, tenemos 30 segundos para terminar este tema.
Entonces vamos a decir que en el año 83, en el cual fui por segunda vez, acudí a la bendición de los Santos Óleos, había aproximadamente 80.000 personas. Bueno, esperamos en algún momento poder llevarle la valija, Martín. Con mucho gusto. Va a ser una satisfacción realmente que quien más, quien menos, cualquiera de los armenios esté presente una vez en su vida, como dije antes, en este acto. Vamos a ver entonces si algún día recibimos la posibilidad de estar acompañando a Martín Kestisian en la bendición de los Santos Óleos. Nuevamente, gracias. Ustedes habrán notado la semana pasada una ausencia en nuestro habitual bloque en compañía de Rosa Magián. Nos referimos a Agustín Tavitian, que por razones particulares no ha podido acompañarnos la semana pasada y esta, pero Dios mediante la semana próxima va a estar nuevamente con nosotros. Y cuando digo Dios mediante, como estamos en un tema específico relativo a la religión, te pregunto, Rosa Magián, ¿hay una literatura vinculada al tema central que estamos desarrollando durante este mes? Por supuesto, nos referimos precisamente en un programa anterior sobre la Guerra Santa. Así es. Nos referimos también en otro programa especial sobre la influencia de Saint-Sag y Saint Mesrop con la creación del alfabeto armenio. Y realmente comienza a partir de entonces, a partir del siglo V, toda una literatura cristiana. ¿Quiénes están a cargo de todo eso? Por supuesto son los sacerdotes, que dan origen a una época de oro con la traducción de la Biblia, textos didácticos, las Sagradas Escrituras, la traducción de grandes filósofos, y todo eso unido a todo un movimiento que se crea, porque analicemos la época histórica también. Es lo que yo te iba a pedir. ¿Podemos ubicar a nuestra audiencia? Por supuesto. ¿Cuándo se produce el siglo de oro? El siglo de oro se produce en el siglo V. Correcto. Y desde el siglo V hasta el siglo XIII, la literatura armenia es netamente religiosa, es mística. Y se destacan, yo podría destacar en este momento a dos personalidades. Por favor. Si bien la primera no era un literato, pero sí lo quiero mencionar. Es anterior a la batalla de Abarar, lo puedo ubicar del siglo IV, y es Nersés el Grande. Y en cambio el poeta, el místico, es producto del siglo XI. Es 11 o 12, que es precisamente Nersés Shunrali en armenio, que significa Nersés el Agraciado. Nersés el Agraciado es el sumum, digamos, de la poesía, de la literatura cristiana armenia. Ha sido estudiado y ha sido definido por distintos viajeros y estudiosos extranjeros, entre ellos Eugene Bonnet, que prácticamente en el año 1838 él se refiere sobre la personalidad de este gran, lo llama el doctor de las letras, un notable hombre que ha escrito, se destaca uno de sus trabajos, que son las oraciones con Dios, y después tiene un coloquio con Dios. El primero es un libro que evoca sus visiones, sus lamentos, son las conversaciones que tiene con Dios. Yo en este libro mío que edité en el año 1971, llamado Cultura Armenia, he hecho una traducción. Si tenemos tiempo, me gustaría leer... Por lo menos un párrafo, ¿cómo no? Ya que el tema está dedicado exclusivamente a este mes dedicado a la religión, me gustaría leer la poesía así de Nersés, y que dice: en los siguientes versos de su coloquio con Dios, escritos en prosa rítmica, traduce su más profunda y elocuente inspiración. Y Nersés el Agraciado dice así en su poema: si alguien se desmorona bajo la languidez de la tristeza, que poniendo su esperanza en ti, Señor, se levante de nuevo con el apoyo de estos lamentos. Si la torre de confianza es tumbada por los pecados, que sea reconstruida con estas piedras reunidas aquí por tu mano protectora. Si un escalofrío de fiebre diabólica perturba y conmueve a alguno, que se despierte adorando la imagen de estas oraciones el misterio de tu cruz. Si el viento destructor
de la tormenta de impiedad golpea la estructura carnal del edificio humano en este mar terrenal, que vuelva a encontrar la quietud abrigándose en ti, Señor. ¿Puedo agregar algo, con tu permiso? Por supuesto. La vida tiene sentido hasta un segundo antes de la muerte. Es que el sentido de la vida es saber comprenderla y disfrutarla cada instante, para que no nos quede nada sin poder hacer. Y yo creo que en cierto modo bien lo han aprovechado estos literatos armenios, que han podido traducir a grandes filósofos, a grandes escritores foráneos, entre ellos a griegos y a romanos, y que a persas, y que en cierto modo ellos han podido estar unidos a Dios en un momento en que la nación armenia tanto necesitaba de la inspiración de cada uno de ellos para poder estar unidos y para poder reflejar toda esa entereza y esa valentía que han demostrado los armenios, tanto en el ejercicio de la religión como en los campos de batalla. Lo hemos visto en Mamigonian, y yo podría decir que esas analogías se dan en el mundo actual. Las generaciones siguientes han provocado eso. Han dado grandes Mamigonian, como así también han dado grandes Nerseh Shorali. Hoy te tenemos que decir gracias y lamentamos que el tiempo se nos termine. Pero tenemos 4 domingos más para tratar este tema. ¿Nos vas a seguir acompañando? Por supuesto. Gracias, Colón. Ya estamos con ustedes. Adolfo Cutuyán, el licenciado Adolfo Cutuyán, nuevamente con nosotros. Y en esta propuesta del mes de marzo, tratando de acompañarnos o acompañándonos en todo lo que esté relacionado a la participación de la religión desde el punto de vista histórico. En tal dirección, ¿es tan así esto de que Armenia fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial? Sí, eso es correcto, porque ya desde el 301 el rey Dertat oficialmente instituye al reino de Armenia como un reino cristiano. Y eso realmente fue una revolución. Fue una revolución político-institucional dentro de Armenia y para la humanidad de entonces, porque por primera vez la doctrina cristiana, que hay que situarse en la época, 300 años de la muerte de Cristo, en la cual la doctrina era francamente revolucionaria, porque hay que tener en cuenta que el cristianismo fue fundamentalmente un cambio cultural, un cambio en las pautas políticas, económicas, sociales, en las relaciones entre las clases sociales. Fue una verdadera revolución social. Entonces, que un reino, que entonces era de los más importantes del mundo conocido, un reino que hoy podría equivaler en el contexto de Europa a lo que podría ser Polonia, o puede ser Hungría, o Rumania, o Bélgica, es decir, un estado importante, no de las superpotencias, pero sí lo es, que adoptara el cristianismo fue una franca revolución. Eso fue en el 301 después de Cristo, muchos años antes que el Imperio Romano adoptara el cristianismo también como religión oficial. Recién hacia fines de ese siglo lo hace. Y esta decisión político-institucional, como vos decías recién, ¿qué relación o qué vinculación tiene con el desarrollo posterior del pueblo armenio? Si tiene alguna incidencia. Tiene una incidencia fenomenal, yo diría. En primer lugar, hay que señalar que, como todas las cosas en política, tiene elementos negativos y elementos positivos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, de entrada lo negativo, hay que pensar que instaurar políticamente un reino que adoptara una doctrina revolucionaria en lo religioso, oficialmente, frente a una serie de reinos o imperios vecinos como los persas, los romanos al occidente, los pueblos bárbaros, diríamos, del norte del Cáucaso, los pueblos del sur de la Mesopotamia, frente a eso francamente era un peligro, como de alguna manera, si me permitís la analogía, lo es la revolución del Ayatollah Khomeini hoy en Irán,
donde en gran medida ese fundamentalismo islámico que está llevando en estos momentos a la victoria a las tropas iraníes frente a los árabes iraquíes, está provocando una franca preocupación en el resto de los países vecinos, por lo cual se los trata de aislar. De alguna manera eso fue parecido con el reino de Armenia. En cuanto a lo positivo, y esto es lo más importante, que el abrazar el cristianismo por parte de la nación armenia, yo diría que fue de alguna manera la cementación de la nación frente a la posibilidad de disgregación a través de las religiones paganas que tenían los pueblos integrantes de Armenia frente a los reinos paganos vecinos. Es decir, la religión cristiana fue el núcleo que permitió en buena medida, y por lo tanto la Iglesia armenia, solidificar, digamos, la consolidación de la nación armenia. ¿Te hago una propuesta? Sí. Lamentablemente el tiempo hoy nos corre, como habitualmente pasa todas las semanas. Yo te iba a pedir si vos nos podías hacer una referencia a cuál es la situación de las distintas diócesis que conforman la religión armenia a nivel mundial. Pero te voy a hacer una propuesta. ¿Lo tratamos en otro programa? Sí, sí, cómo no, por supuesto. Y sí, se nos terminó el tiempo. Lamentablemente, hoy no vamos a poder seguir gozando de vuestra grata compañía. Pero solamente en 7 días vamos a estar nuevamente compartiendo el café de la sobremesa. En confraternidad argentino-armenia. Hay argentinian y Pairakchutian Mech.